El día de hoy vamos a revisar lo que es la función inversa. Para empezar con este tema de la función inversa, vamos a ver unos conocimientos previos que nosotros necesitamos tomar en cuenta para este tipo de función. Número 1. Tenemos que la representación gráfica de toda función lineal es una recta. No olvidemos que esto es importante y clave al momento de realizar los ejercicios. Segundo, la representación gráfica de toda función cuadrática es una parábola. No olvidemos, aquí tenemos el respectivo gráfico. Número 3. La representación gráfica de toda función cúbica es una curva. Estos conocimientos previos son muy necesarios al momento de realizar las respectivas gráficas en los ejercicios. Función inversa. Tenemos que la función inversa llamada recíproca es aquella que cumple que el dominio es igual al recorrido de la función original y su recorrido es igual al dominio de la misma función. Para realizar la función inversa nosotros tenemos dos pasos. El primer paso, despejar x en la función de y igual a f de x, es decir, en la función original. Y segundo paso, intercambiar las variables x e y. Debemos recordar que la función inversa no es lo mismo que la función exponencial y en la parte inferior tenemos dos imágenes acerca de esta función inversa. Para entender un poco mejor vamos a proceder a realizar el ejercicio número 1. Ejercicio 1. Debemos hallar la gráfica de la función f de x igual a x más 3 y su función inversa f a la menos 1 de x. Entonces para esto lo que nosotros vamos a hacer es ocupar el graficador que está aquí en el enlace que he ocupado para realizar este ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es lo siguiente. Primero despejamos x en función de y igual a f de x. Tomamos la función original, que en este caso sería y igual a x más 3. Despejamos x, es decir, que el más 3 lo pasamos al otro lado como menos 3. Y al final aplicamos la propiedad conmutativa y tenemos que x es igual a y menos 3. Una vez que tenemos este resultado ya despejado la x, lo que hacemos es intercambiar las variables x e y. Es decir, que en donde iba la x vamos a poner y en donde iba la y vamos a poner la x. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces escribimos x es igual a y menos 3, intercambiamos las variables y tenemos que y es igual a x menos 3. Entonces ese resultado vendría a ser la función inversa. Una vez que tenemos la función original, la escribimos en el graficador y obtenemos que f de x igual a x más 3 es una línea recta que está en la parte de aquí. Y también tenemos que la función inversa es igual a x menos 3. Entonces la digitamos en el graficador y la tenemos aquí. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado la respectiva gráfica, lo que vamos a hacer es hallar el dominio de la función y el recorrido de la función. Así también el dominio de la función inversa y el recorrido de la función inversa. Recordemos que en todos los ejercicios de función lineal, el dominio siempre va a ser los números reales y de la misma forma el recorrido. Y por lo tanto su inversa, su función inversa también, su dominio va a ser los números reales y también su recorrido va a ser igual a los números reales. Entonces pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos la siguiente. Se nos pide hallar la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 5 y su función inversa. Para esto lo que nosotros hacemos de la misma forma es utilizar el graficador GeoGebra, que aquí les dejo el enlace para que ustedes también puedan graficarlo. Entonces, el primer paso, despejamos x en función y igual f de x, que lo tenemos aquí. Y es igual a 2x menos 5. Lo primero que debemos hacer es despejar la x. Entonces el menos 5 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Y por lo tanto tenemos que x es igual a y más 5 sobre 2. Una vez que nosotros obtenemos el valor despejado de x, lo que vamos a hacer es intercambiar las variables x de y. Aquí tenemos que x es igual a y más 5 sobre 2. Entonces nosotros reemplazamos e intercambiamos las variables y obtenemos que y es igual a x más 5 sobre 2.
Entonces la función inversa de x sería igual a x más 5 sobre 2. Entonces nosotros podemos ver en la gráfica que aquí está la función original, f de x es igual a 2x menos 5 y su función inversa, que en este caso sería x más 5 sobre 2. Entonces recordemos que el dominio en la función lineal es siempre los reales y su recorrido de igual forma, y tenemos que lo mismo pasa en su función inversa. El dominio y el recorrido son los números reales. Ejercicio número 3. Tenemos el ejercicio número 3 a continuación, que nos dice que se nos pide la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 1. Entonces para esto lo que nosotros debemos hacer es despejar x en la primera función y tenemos que y es igual a 2x menos 1. El menos 1 que está restando pasa al otro lado a sumar y tendremos que x es igual a y más 1 sobre 2. Una vez que nosotros ya tenemos el valor de x despejado, lo que hacemos es intercambiar las variables y esto nos quedaría que y es igual a x más 1 sobre 2. Es decir, que la función inversa es igual a x más 1 sobre 2. Ahora lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Una vez que nosotros ya hemos identificado cuál es la función original y cuál es su función inversa, lo que hacemos es que procedemos a graficarlos. Entonces tenemos que la función original es igual a 2x menos 1 y lo podemos ver aquí en la liñita de color azul graficado en el plano cartesiano. Una vez que nosotros hacemos la gráfica, sacamos su dominio y su recorrido, y como nosotros sabemos, el dominio de toda función lineal es los números reales y el recorrido de toda función lineal también es los números reales. Esto es muy importante el poder recordar al momento de sacar el dominio y el recorrido. Como siguiente punto, tenemos que la función inversa de es igual a x más 1 sobre 2. Nosotros utilizamos para este ejercicio lo que es el graficador online. Entonces, una vez que nosotros aplicamos el graficador online, obtenemos que la recta de color rojo es nuestra función inversa. Una vez que nosotros hemos graficado la función inversa, lo que necesitamos hacer es también obtener el dominio de la función inversa y el recorrido de la función inversa. Entonces, como es una función lineal, sabemos que su dominio va a ser igual a los números reales y que su recorrido también va a ser igual a los números reales. De esta forma se cumple el principio que veíamos en los conceptos, que el dominio de la función debe ser igual al recorrido de la función inversa y que el recorrido de la función debe ser igual al dominio de la función inversa. Eso es lo que debemos recordar. A continuación tenemos el cuarto ejercicio, el cuarto ejemplo de este tema. Para esto, en este ejercicio se nos pide lo siguiente. En este ejercicio se nos pide la gráfica de la función f de x es igual a x más 5 y se nos pide hallar su función inversa. Como les mencionaba anteriormente, para esto nosotros lo que debemos hacer es utilizar el graficador, que aquí les dejo la descripción del link para que ustedes puedan ingresar a realizar estos ejercicios. Lo primero que nosotros debemos hacer es despejar la variable x. Tenemos que y es igual a x más 5. El más 5 que está sumando pasa al otro lado a restar y tenemos que x es igual a y menos 5. Una vez que nosotros hemos despejado la variable x, lo que hacemos es intercambiar las variables x e y. Entonces, reemplazamos o intercambiamos y tenemos que y es igual a x menos 5, convirtiéndose en la función inversa del ejercicio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a proceder a graficar. Como nosotros podemos ver, la función inversa está graficada aquí, en esta línea de color verde, y la función normal, que es f de x es igual a x más 5, está aquí graficada de color rojo. Una vez que nosotros ya hemos hallado o ya hemos graficado las funciones, lo que nosotros vamos a hacer es hallar su respectivo dominio y recorrido. Entonces nosotros tenemos que el dominio en esta función que está de color rojo va a ser los reales y su recorrido también va a ser los reales. Recordemos que esto siempre va a ocurrir en toda función lineal. Y también tenemos que
de la gráfica verde, el dominio de la función inversa va a ser los números reales y que el recorrido de la función inversa también va a ser igual a los números reales. Esto es todo en cuanto a la clase y el tema de función inversa.